Ilia Topuria, Charles Oliveira es posiblemente la pelea más esperada en lo que resta del 2025, seguida por Dricus du Plessis y Khamzat Chimaev. Y eso a mí me sorprende, porque cuando te sientas, posiblemente esta pelea sea una de las peleas más fáciles de analizar y predecir en mucho tiempo. Y es curioso porque hay mucho hype, hay muchas expectativas, pero verás cientos y miles de videos hablando de esta pelea, analizándola a profundidad y llegando a la misma conclusión. Ilia Topuria merece ser un claro favorito con mucha razón. Entonces, ¿por qué otro video más? Y es que siento que no se ha tratado de analizar el por qué, cuáles son las razones por las cuales Ilia Topuria desde el inicio, desde el saque, es un claro favorito ante el mayor finalizador en la historia de esta promoción en Charles Oliveira. A mí me parece un tema intrigante y más allá de los fanatismos y quién predice que va a ganar la pelea, por qué vía, tenemos que analizar los detalles pequeños porque ahí es donde esta pelea se vuelve tan intrigante y tan interesante. Tenemos que partir reconociendo lo que representa hoy Ilia Topuria. Te guste o no, seas su fanático o no, tienes que reconocer un par de cosas. Hoy por hoy es una de las figuras más grandes que tiene la promoción. El enganche que tiene con sus seguidores y con la audiencia es sumamente difícil de entender. ¿Por qué? Porque Ilia Topuria es un fenómeno único. Yo sé que muchas personas cuando se sientan a hablar de Ilia Topuria porque no gustan de él, les gusta compararlo con Conor McGregor y no podemos sentarnos acá y pretender que no existen similitudes. Las hay. Los tatuajes son similares, su manera de hacer el trash talk, su manera de ganar contundente también lo es. Entonces existen similitudes, pero Ilia tiene cosas muy diferentes a Conor. Es un peleador mucho más completo, está invicto y también sigue respaldando pelea tras pelea lo que dice. Ahora bien, ¿por qué es un amplio favorito ante Charles Oliveira? Lo primero que tenemos que considerar es el momentum que trae Ilia Topuria. Ilia Topuria viene de derrotar a Max Holloway y Alexander Volkanovski, dos peleadores que están en la conversación de los mejores 145 en la historia. A ambos los noqueó de manera fulminante y a uno de ellos ni siquiera le habían hecho un knockdown para muchos en Max Holloway. Entonces tenemos que entender que el hype y la narrativa al momento acompaña totalmente a Ilia Topuria, señores. Está invicto, no ha sido derrotado, es un peleador sumamente carismático que se expresa muy bien ante el micrófono y los resultados lo respaldan. Entonces las casas de apuestas, todos los analistas que analizan este juego, valga la redundancia, de manera minuciosa, valoran mucho ese tren que trae Ilia, ¿no? Todo ese impulso que ha generado a lo largo de sus últimos combates y los resultados que ha conseguido. Otra razón por la cual Ilia Topuria es un amplio favorito ante Charles Oliveira es por la simple y sencilla razón que Charles Oliveira ha sido finalizado en múltiples ocasiones en su carrera y para muchos por rivales de menos calidad de la que posee Ilia Topuria. Ahora mismo Charles Oliveira ha sido tanto finalizado de pie como en el suelo, lo han sometido, lo han noqueado. Entonces cuando consideras las herramientas que Ilia Topuria ha demostrado tener y volviendo a respaldarte del hecho de que está invicto, pues no es difícil escoger a Ilia Topuria sobre Charles Oliveira. Ahora bien, ¿qué significa esto, Eric? ¿Por qué hay tantas personas subestimando a Charles Oliveira? Pues considera todos esos factores. Charles Oliveira tiene 10 derrotas, ha sido sometido, ha sido noqueado. En un momento dado de su carrera fue tildado de flojo, de un peleador que se rajaba cuando las cosas se ponían muy duras. Tenemos que reconocer que si tú has seguido este deporte por muchos años, sabes que esa versión de Charles Oliveira quedó en el pasado. Pero en tiempos recientes hay algo que lo acompaña. Y es el hecho de que pelea tras pelea sin pensar en la calidad de su oposición, te vas a dar cuenta que todos encuentran éxito de una manera. La inmensa mayoría de los rivales de Charles Oliveira logra lastimarlo cuando conectan, mira, en el mentón. Entonces consideras que Ilia Topuria tiene una mano sumamente pesada, que si toca a Charles Oliveira, pues la matemática te dice que si Ilia Topuria conecta a Charles Oliveira, las posibilidades de que lo noquee son sumamente altas. Y ahí es donde está el centro que gira. Es como el sol de esta narrativa, ¿no? La gravedad gira alrededor de que Charles Oliveira es un peleador sumamente... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Es un peleador fácil de lastimar, es un peleador sumamente volátil, es muy arriesgado y contra un peleador tan técnico y tan depurado como lo es Ilia Topuria, esto es sumamente peligroso. Ahora, me parece importante
decir algo y mencionarlo y tenerlo muy presente. Las personas se han dejado llevar de esta narrativa, que es una narrativa muy real y muy justa. Quiero reconocer mucho esto. Ilia Topuria merece ser un claro favorito ante esta versión de Charles Oliveira. No podemos ponernos gringolas y pretender que esto no ha sucedido porque tal vez no te guste la manera en la que Ilia vende sus combates o habla ante las cámaras. Sin embargo, esta narrativa ha opacado otra gran realidad: el nivel que posee Charles Oliveira. A pesar de que sí, lo han sometido, lo han noqueado, 10 derrotas. Charles Oliveira hoy por hoy es el peleador con más finalizaciones dentro de la UFC. Es el peleador que más sometimientos ha logrado dentro de esta empresa. Y eso no se tapa con un solo dedo. Tú no puedes tapar el sol con un dedo, señores. Charles Oliveira sigue ofreciendo mucho peligro. Piensen la calidad de sus victorias. Dustin Poirier, Justin Gaethje, Michael Chandler. Y yo sé que el último, ahora cuando tú dices Michael Chandler, ya no significa nada. Ya todo el mundo dice que Michael Chandler es un paquete. Pero seamos honestos, en el momento en el que estos combates se concretaron, eran peleas de alto riesgo. Y habían sectores que estaban convencidos de que estas peleas serían el fin de Charles Oliveira. A pesar de que en todas fue lastimado, en todas encontró la manera de ganar y de una forma contundente. Y eso es algo que no se puede obviar. Eso es algo que yo no quiero que tú como seguidor te olvides de cara a esta pelea. Porque estamos pensando desde una perspectiva. Desde la perspectiva que Ilia Topuria tiene una gran cantidad de herramientas con las que es sumamente peligroso y con las que sin duda alguna podría finalizar a Charles Oliveira. Esa es la única perspectiva de la que estamos mirando esto. Estamos olvidando que Charles Oliveira también sigue siendo un peleador con una cantidad de herramientas impresionantes, con una capacidad de finalizar de locos. ¿Y qué pasaría si el que conecta primero es Charles Oliveira? Y no quiero que este video se convierta en vamos a darle esperanzas. No, señores, no quiero que se me precipiten y pierdan la cabeza. Pero la lógica dice que tenemos que analizar todos los escenarios posibles, porque de la misma manera que nos sentamos con mucha frialdad a reconocer lo susceptible que es Charles Oliveira y lo fácil que es lastimarlo, también tenemos que recordar que en el pasado, cuando Ilia Topuria compitió en las 155 libras, le conectaron una patada, lo pusieron en malas condiciones y que esa situación podría suceder. Obviamente, Ilia Topuria y su equipo de trabajo se están preparando para que esto no se repita, pero frente a él no está Jai Herbert, está Charles Oliveira, un ex campeón, un peleador que lo ha visto absolutamente todo dentro de la jaula y que es sumamente peligroso. Entonces, yo quiero explorar todas esas variantes. Sabemos que Ilia Topuria tiene mejor boxeo. En eso no tengo ningún tipo de duda. Es un peleador que controla muy bien el octágono, maneja muy bien la distancia y se le reconoce muy poco porque las personas también se están fijando mucho en el tamaño. En vez de considerar las herramientas que genuinamente Charles Oliveira tiene que pueden darle oportunidad, las personas se están fijando en cosas minuciosas que ya en el pasado Ilia Topuria ha demostrado que puede superar. El tamaño de Charles Oliveira no debe ser un problema para Ilia Topuria porque está acostumbrado a enfrentar rivales más grandes que él. Max Holloway, más grande que él. Jai Herbert, más grande que él. Los pudo noquear. Entonces tenemos que entender algo. Ilia Topuria tiene una similitud con Alexander Volkanovski y es que a lo largo de su carrera suelen ser el peleador más pequeño. Por ende, están bastante adaptados a cómo cerrar el espacio de manera efectiva y contundente. Y a pesar de que sí, sigue siendo una ventaja para Charles Oliveira tener mayor estatura y mayor alcance, Ilia Topuria sabemos que puede dar un plan para mitigar eso. Sin embargo, Charles Oliveira posee otras herramientas que lo hacen sumamente peligroso. Las patadas, el clinch. Charles Oliveira tiene un clinch sumamente activo y peligroso. Entonces, tiene muchas variantes que a Ilia Topuria podrían incomodarle. Por ejemplo, una de las cosas que Ilia Topuria hace muy bien es controlar el ritmo del combate. Es un peleador que avanza, suele ser el agresor la mayor parte de sus combates y controla muy bien el centro del octágono. ¿Por qué? Porque como ha desarrollado tanto poder, sus rivales no quieren ser un blanco fácil. En el caso de Charles Oliveira, si se fijan en la mayoría de sus combates, van a notar un detalle. A Charles Oliveira le gusta avanzar. A mí me gusta definirlo como un caos controlado, ¿no? Aunque parece que no tiene sentido, Charles Oliveira sabe ejecutar muy bien ese caos y es que avanza.
abruma a sus rivales con muchos golpes, pero dentro de ese espacio es donde se vuelve susceptible y eso hay que reconocerlo. No nos vamos a sentar acá a pretender que en ese momento en el que Charles está avanzando como cosa loca no puede ser conectado. Por eso es que justamente Ilia Topuria señala que tiene la capacidad de finalizar este combate dentro del primer minuto, y es que él reconoce que va a hacer Charles Oliveira cuando comience esta pelea. Va a avanzar con todo y ahí se va a abrir esa oportunidad. Sin embargo, tenemos que entender algo. Charles Oliveira también lanza muchas patadas y históricamente las patadas suelen ser una herramienta muy buena para mantener a tu rival fuera de alcance. Entonces tenemos que recostarnos en la veteranía de Charles. Nadie habla de la veteranía, hablan de Charles como que está viejo y sí, sin duda, posiblemente esta no sea la mejor versión que hemos visto de Charles Oliveira, pero al igual que otros peleadores, no tienen que ser su mejor versión, solo tienen que ser la versión necesaria para esa noche. Charles Oliveira sigue siendo un rival sumamente peligroso para Ilia Topuria. Lo que me gusta de esta pelea es el detalle de que Ilia Topuria habla mucho. No, Ilia Topuria es un bocón, Ilia Topuria cada vez que tiene la oportunidad, pero Ilia Topuria hace el trabajo. Ilia Topuria sabe lo que dice, sabe conseguir los combates, los resultados, porque lo trabaja, porque no se queda en esto, no se queda en una cámara, un micrófono y unas expresiones. Hay un trabajo detrás. El equipo de Ilia Topuria estudia a sus rivales de manera minuciosa y me consta porque conozco a personas que trabajan en su equipo y el tipo de trabajo que realizan dentro del conjunto, ¿no? Entonces sabemos que Ilia y su equipo han evaluado las tendencias de Charles Oliveira, han evaluado las debilidades y sobre todo las fortalezas, porque eso es algo que las personas obvian. Las personas se dejan llevar de lo bonito que habla Ilia y la convicción que puede transmitir, pero Ilia Topuria reconoce las fortalezas de sus rivales, porque las personas, gracias a los resultados, han obviado tal vez las cosas que han hecho bien sus rivales. A Volkanovski lo vimos tener mucho éxito con las leg kicks, a Max Holloway lo vimos tener mucho éxito con el jab y el alto volumen de golpeo. Entonces, no todo es 100% inmaculado. Hay cosas que tanto Charles y su equipo pueden también tratar de ejecutar para incomodar. En mi opinión, una de las cosas que Charles tiene que mantener, que es parte de su estilo, es la presión, porque aunque lo va a hacer meterse en una zona de peligro, sigue siendo una de sus mayores fortalezas. Ahora, ellos tienen que ver cómo se preparan para que dentro de esa presión y ese tratar de controlar quién maneja el combate, no se encuentre en una mano derecha de Ilia Topuria y terminen mirando las luces. Al final del día, yo creo que esta pelea, cuando la miras talento por talento, herramienta por herramienta, no es difícil favorecer a Ilia Topuria. Está invicto, viene con 2 knockouts históricos, no tan solo impresionantes, son históricos. Esto va a trascender por los siglos de los siglos. Y tiene todo a su favor, tiene una fanaticada, un récord que lo respalda, es joven, todavía tiene un techo muy alto y está cortando menos peso. Y de frente tiene un Charles Oliveira que tal vez no es la mejor versión, pero que sigue siendo peligroso, que tiene hambre de volver a recuperar el título que en un momento fue él y siente que se lo quitaron de una manera injusta. Entonces hay narrativas interesantes. Yo creo que esta pelea tiene mucho potencial para sorprendernos, porque aunque creo que Ilia Topuria debe ser un claro favorito y sí creo que el knockout puede llegar en el segundo o tercer asalto, creo que Charles Oliveira sigue teniendo herramientas que lo hacen un rival sumamente peligroso. Creo que las personas han olvidado lo que ha logrado en el pasado y lo tenaz que puede llegar a ser. También tenemos que ver, porque sabemos que Ilia Topuria pega, pero vamos a ver que también asimila la pegada a Charles. Tenemos que reconocer que cuando cambias de división hay cosas que se mantienen, hay cosas que tal vez se pierden un poco y en este caso tenemos que entender que son rivales mucho más grandes que tal vez tengan una mayor tolerancia al poder de Ilia. Y aunque yo sé que muchas personas van a decir, no, que estás vendiendo humo, hay personas que aguantan la pegada, no todo el mundo se da por nocaut. Entonces, Ilia Topuria tiene que tener eso muy claro. Estoy seguro que hay un plan de trabajo que no parte solamente en noquear. Si no se llega al knockout, ¿cómo Ilia Topuria va a ganar esta pelea? Porque no podemos obviar lo que pasa en el suelo. En el suelo es una pelea sumamente peligrosa porque Charles es sumamente escurridizo. No por ninguna razón es el mayor finalizador, no por ninguna razón tiene más sumisiones que más nadie en la historia. Y es que Charles Oliveira solo necesita un microsegundo y se acabó lo que se daba.
Entonces Ilia Topuria tiene que estar a tope, tiene que ser muy cuidadoso, porque ninguno de los dos suele buscar muchos derribos. Ninguno de los dos suelen buscar muchos derribos. La diferencia es que Charles Oliveira se siente cómodo si el combate va al suelo o se mantiene de pie. Ambos son sumamente peligrosos y muchas personas creen que Ilia Topuria puede demostrar mucho en el piso, y aunque estoy muy convencido porque lo que Ilia Topuria ha demostrado es tener buen control, y el control suele ser el talón de Aquiles de Charles Oliveira en el suelo, también hay que reconocer que en un microsegundo una mala decisión y puedes terminar tapeando. Entonces, a pesar de que, volvemos, Ilia Topuria debe ser un claro favorito, es una pelea que debe navegar con mucho cuidado. Tiene que ser muy selectivo con cada decisión que toma, porque una buena mano la conecta cualquiera. Y a pesar de que muchas personas favorecen con mucha razón a Ilia Topuria, creo que la inmensa mayoría se ha olvidado lo que pasa cuando Charles Oliveira también termina conectando. Pero gente, gracias por llegar hasta el fin de este video, donde nos concentramos en las razones por las cuales Ilia debe ser un amplio favorito. Hay una lógica detrás, hay una razón, y no, la razón no es solamente porque Ilia lo dice, la razón es porque lo ha demostrado, porque tiene una serie de herramientas que lo hacen un rival sumamente peligroso, y cuando evalúas la manera en la que pelea Charles Oliveira te vas a dar cuenta que los momios tienen mucha razón. Pero lo bonito de este deporte es muy simple. Acá hacemos predicciones, hacemos análisis, pero lo que pasa sobre la jaula no existe nadie capaz de predecirlo. Así es que vamos a ver qué tipo de combate nos regalan Ilia Topuria y Charles Oliveira este próximo sábado en UFC 317. Si estás de acuerdo con lo que digo en este video, déjamelo saber en los comentarios. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que te vuelvas parte de esta familia tan especial. Y sin nada más que agregar, será hasta el próximo video.